Muy buenos días, tardes, noches. Desde la primera vez que subimos relatos de miedo en la iglesia, hemos recibido una gran cantidad de relatos de este tipo en particular. Desde religiosos hasta personas como tú y como yo, que han vivido extrañas experiencias dentro de un templo o iglesia. Es por eso que hoy te traemos una sección más de este tema en particular. En la descripción encontrarás una lista de reproducción con más historias similares. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. El hombre de la iglesia, basado en hechos reales. Mi nombre es Israel Villarreal. Soy de Matamoros, Tamaulipas, México. ¿Ustedes creen que en las iglesias no pasan cosas perturbadoras? Los invito a prestar atención a mi historia. Tenía 7 años. Cursaba la catequesis para poder recibir mi primera comunión. Mi madre tenía esa manía de enviarme bien temprano a la iglesia. Las clases empezaban a las 3 de la tarde, pero a veces eran las 2 y yo ya estaba allí. El resto de los niños llegaban al pasar los minutos. Entretanto, me quedaba solo en silencio en el lugar. Me ponía a caminar entre la iglesia, observando las imponentes imágenes de yeso que embellecían el templo. Me gustaba verlas mientras pensaba en el trabajo que consistiría fabricarlas. Pero había una en especial que, lejos de inspirarme fe, me asustaba un poco. Era una imagen de un angelito que reposaba en la esquina de un pasillo que estaba al costado del templo que comunicaba a un salón. La mitad de la cabeza la tenía rota verticalmente, de manera que solo tenía un ojo y parte de su boca. Dada la apariencia, les prometo que yo tenía la impresión de que su deteriorada sonrisa era de maldad. Llevaba ya tiempo en ese lugar, aumentando la tenebrosidad de su presencia. Una tarde estaba mirándolo, cuando de pronto una pesadez me envolvió junto a un gélido aire, llegando hasta mis espaldas, que por impulso volteé a verla, sufriendo así un susto que no se imaginan. En el otro extremo del templo, en la misma dirección, había parado un hombre viéndome directamente a los ojos. De semblante sombrío y sórdido aspecto, reducía mi equilibrio emocional a puro temor. Salí huyendo del templo. Me quedé en el atrio hasta que los demás niños llegaron. Cuando me atreví a entrar de nuevo, ese hombre ya no estaba. No lo vi salir, y no había otra manera de cruzar la puerta para hacerlo. Pese al susto, preferí no contarle eso a nadie, pensando que se burlarían de mí. Unas tardes después, estaba jugando con los niños afuera del templo, después de clases. La misma sensación me hizo mirar al interior, causándome escalofríos. Ahí estaba aquel hombre de nuevo viéndome. Solo que ahora me sonreía y me llamaba haciendo gestos con su mano. Abandoné el juego para correr hasta mi casa, donde llegué llorando del espanto. Mi madre me creyó el haber visto al extraño, pero no lo consideró como algo serio, argumentando que solo se trataría de algún señor que iba a rezar. Por lo tanto, no me percatado del templo, que venía desde el pasillo antes mencionado.
Los otros niños se levantaron y caminaron hacia allí, pero por sus expresiones supe que no veía nada raro. Por eso también me acerqué, pero a diferencia de ellos, yo sí lo vi. Era el señor que venía atormentándome todo ese tiempo. No más que su aspecto fue más siniestro que antes. Su cara tenía laceraciones en la piel, purulentas, repulsivas. Sus ojos eran totalmente blancos, y a los labios de su boca le faltaban pedazos, de modo que sus dientes torcidos quedaban expuestos a mi petrificada visión. Grité con todas mis fuerzas antes de escapar de ese lugar para ya no regresar jamás. Por fortuna mi padre intervino en esa ocasión y me permitió abandonar las clases de catequesis. Mamá se limitó a lamentarse por no haberme creído cuando le hablé al respecto, pues mi susto fue tan grande que me tuvieron que llevar con sacerdotes y curanderos. Logré hacer mi primera comunión, pero en otro templo, a la edad de 15 años. Después de que supe quién era ese señor que se me aparecía y por qué se manifestaba en el templo. Él se llamaba Manuel. Era un solitario restaurador de imágenes de yeso. Entre otros lugares también se ocupaba de arreglar las estatuas de la iglesia a donde yo iba. Si recuerdan el ángel roto, estaba así, quebrado y sin restaurar, porque don Manuel falleció en esos tiempos. Extrañamente, cuando yo lo veía en el templo, ya se encontraba sin vida. Pero hay más. Don Manuel no solo trabajaba con imágenes religiosas. Al momento de fallecer, encontraron en su casa varias esculturas de seres diabólicos. Quizás fue por eso que se aparecía en la iglesia. Es algo extraño de explicar. En fin, espero que les haya gustado mi relato. Muchas gracias por compartir. La anciana que reza. Historia basada en una anécdota real. Muy buenas noches, inframundo. Me llamo Carlos Bernal. Soy de la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, en México. Hoy en día tengo 31 años, pero les contaré una anécdota que me pasó cuando tenía 17. No voy a esmerarme al decirles que es real, porque son muchos los testimonios que conozco de personas que vivieron similares experiencias a la mía. En aquellos tiempos comencé a asistir a la iglesia de mi colonia. No iba casi nunca, lo reconozco, pero en este caso tuve motivos suficientes para hacerlo. Yo era de esos que solo acudía a Dios cuando tenía algún problema. Eran cerca de las 7 de la noche. La misa había terminado y en pocos minutos el templo ya estaba vacío. Arrodillado frente al altar pedía a Dios el favor que necesitaba, cuando un tenue murmullo empezó a sonar detrás de mí. Lo distinguí como los rezos de una mujer mayor. Claro que para nada me sorprendió, solo que estaba seguro de que yo había quedado solo en el templo. Pienso que fue por mi propio egoísmo que me sentí incómodo al saber que ella estaba allí. Más todavía cuando la escuchaba rezar de esa forma un tanto molesta, pues en cierto modo me costaba bastante concentrarme en mis rezos como para que esa piadosa se ocupara de distraerme. Luego de unos minutos decidí retirarme para regresar en otro momento, cuando estuviera solo. Al ponerme de pie me di la media vuelta y caminé por el medio de las hileras de bancas, donde encontré a esa inoportuna mujer sentada en una de las primeras filas. Un fino velo negro cubría su cabeza, desde donde cuyo borde sobresalía de su cabeza blanca. Aprisionaba con firmeza un desgastado rosario marrón en sus manos tan envejecidas como su cara.
Paró de rezar para con una voz dulce darme las buenas noches. Por cortesía le devolví el saludo con una esforzada sonrisa sin dejar de caminar. A la noche siguiente regresé un poco más tarde. Para mi fortuna estaba vacío el lugar, por lo que me aproximé hasta el altar, comenzando así mi oración. No pasó mucho hasta que los murmullos de esa anciana sonaron detrás de mí otra vez. No podía creer la situación. Pensé que no se podía ser tan molesto como esa anciana, llegando a la iglesia justo en el momento en el que yo lo hacía. Con intención de no alterarme más, me levanté para salir de allí. Pasé por su lado sin mirarla ni mediar palabra. Ella hizo silencio con el ademán de saludarme de nuevo, pero creo que mi rostro de desagrado fue lo demasiado convincente como para hacerle notar que su presencia me fastidió. 2 noches después volví a la iglesia más tarde aún. Tampoco había gente. Estuve frente al altar el tiempo necesario para que la tristeza que cargaba conmigo comenzara a provocarme ganas de llorar. Lo que sigue a continuación los dejará atónitos. Estando arrodillado con mis ojos cerrados, escuché a esa anciana de nuevo, solo que ya no sentí molestia. Más bien sus rezos hizo que todo mi ser se desbordara en un profundo sentimiento de consuelo. Empecé a llorar como un niño sin sentir pena de que ella me escuchara. Mis lágrimas empapaban mis manos con las que me cubrí el rostro, en tanto mi sollozo sacaba todo el dolor que traía adentro. Eso duró unos minutos hasta que la mujer cayó y empezó a tranquilizarme. Sin voltear escuché que ella se despidió de mí diciéndome: «Ánimo, hijo, Dios siempre escucha». Rompí en llanto otra vez. La anciana a quien yo despreciaba era quien me estaba consolando. Cuando me recuperé, volteé y ella ya se había ido. La noche siguiente fui para disculparme con ella y agradecerle, pero el sacerdote estaba realizando una misa por el aniversario del fallecimiento de una persona. Al costado del altar había un retrato rodeado de flores custodiado por quienes serían sus familiares. No fue necesario acercarme mucho para poder reconocer a la mujer que estaba en ese cuadro. Era la anciana, aquella que vi más de una vez, noche tras noche. Ya cumplía 1 año de fallecida. Las almas no son como nos las presentan. Si Dios les concede el permiso de manifestarse a nosotros, es por hacer un bien, así como lo hizo en el caso de esa anciana que rezó conmigo por el favor que yo le pedía a Dios, que por cierto me lo concedió. Mi padre se curó por completo de ese cáncer terminal que lo aquejaba. Por eso y mucho más, yo creo en la intersección de las almas. Tentación, basado en la experiencia real de un ex seminarista. Mi nombre es Franco Valera García. Hace unos años fui seminarista en una ciudad que no mencionaré por respeto, pero sí les puedo compartir que sucedió en un estado al norte de México. Solo estudié 3 años en aquel seminario, pues luego de vivir la experiencia que les contaré, me quedó bien en claro que esa no era mi vocación. Actualmente estoy felizmente casado y tengo hijos. Era el año 2011. En esa ocasión fuimos 2 seminaristas a hacer pastoral a un pequeño pueblo cerca de la ciudad. Yo estaba en el 3er año de filosofía, y el otro seminarista, a quien llamaré Alberto, cursaba el último año de teología. Solo estuvimos un fin de semana allí, días que bastaron para que fuera testigo de las artimañas del mal. En la misa de recibimiento,
El templo fue colmado por las familias. Todas eran personas maravillosas, pero entre ellas hubo una muchacha que sobresalía de todas. Ese fue el efecto que produjo en mí cuando la vi. De buen porte, su singular figura resaltaba aún más con un vestido provocativo que traía puesto. Era morena como todas las del pueblo, solo que ella parecía provenir de otras tierras. Estaba parada casi al final de las bancas. Desde allí observaba hacia el altar. Tardé un poco, pero luego me di cuenta que a quien ella miraba en realidad era a Alberto. No le quitaba los ojos de encima, algo que me hizo dudar de sus buenas intenciones desde un principio. Él no le daba importancia, pero esa mujer estuvo haciendo lo mismo durante toda la misa hasta que al final la vi perderse entre la multitud. Alberto tenía una habilidad inigualable al momento de cantar y tocar la guitarra. Por eso fui al templo cuando desde la sacristía que estaba detrás del altar se escuchó su canción en la mañana siguiente. El entusiasmo que sentía se opacó cuando sentada a unas pocas bancas detrás de él estaba esa muchacha, repitiendo la actitud que tuvo con él la noche anterior. No sabía cómo reaccionar. Presentía que a la joven no le importaba que él fuera un seminarista, y eso obviamente hablaba mal de ella. Por otro lado, yo empezaba a sentir atracción por ella. No sé en qué momento sucedió, pero cuando volví a mirar a las bancas, la muchacha ya no estaba. Esa situación ocurrió de nuevo en la misa de la tarde, por lo que sentí que ya era el momento de hablar con el sacerdote sobre la situación. Debo remarcar que nunca vi a Alberto prestarle atención a la chica, pero temía que tarde o temprano él pudiera caer. Durante la noche, cuando estaba dispuesto a hablar con el sacerdote, escuché sonar la guitarra en el templo de nuevo. Con una cierta corazonada fui a ver si se trataba de él. Efectivamente ahí estaba, pero esa muchacha también. Esa noche ella se convertiría en un trauma que todavía me cuesta superar. Por primera vez, ella dejó de mirar a Alberto para clavar sus ojos en mí apenas ingresé a la iglesia. No sé cómo explicarles, pero de un momento a otro su aspecto cambió bruscamente para convertirse en una figura espectral y monstruosa, totalmente desnuda. Les juro que casi me desmayé por el terror al verla. Logré tartamudear unas palabras que llamaron la atención de Alberto, quien al verme pálido y temblando, corrió hacia mí para asistirme, en tanto esa aparición infernal se burlaba con risotadas de mí. Me llevaron a una habitación donde hicieron oración para calmarme del horror. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida hasta que recuperé los latidos normales de mi corazón. El aliento regresó junto con mi voz, pero aguardé a que pasaran unas horas para recién contarles al sacerdote y a mi amigo en privado lo que había visto y lo que estaba pasando. El sacerdote anciano, poseedor de una gran sabiduría, me dijo que esa mujer que yo vi era un espíritu maligno, representando a la lujuria. Pero agregó algo más que dio un vuelco tremendo a todo lo que yo creía hasta ese momento. Ese espíritu no se fijó en Alberto, precisamente me escogió a mí. Es por eso que solo yo la podía ver. Jamás se olviden de esto. El demonio es el padre de la mentira. Sacrilegio. Historia basada en hechos reales. Soy el hermano Jonas, religioso consagrado a una comunidad también religiosa perteneciente a México.
Demoré bastante en animarme a compartir mi experiencia, dado al malentendido que quizás pueda originar. Sin embargo, lo hago porque deben saber que el mal es capaz de llegar a lugares donde no se imaginan. Pero prometo darles una explicación más concisa al final, para que puedan comprender que estas cosas pueden pasar y en realidad suceden. Una noche de viernes del año pasado, yo estaba junto a otro hermano haciendo una cadena de oración. Para que me entiendan, esta consistía en rezar el rosario y meditar dentro del templo por 1 hora, tal como lo fuera en esa ocasión. Eran las 10 de la noche cuando iniciamos nuestro turno, el cual era el último. A los pocos minutos, una leve risa interrumpió nuestra oración. Fui yo quien volteó primero y noté la silueta de un niño escabullirse entre las bancas del templo que teníamos detrás nuestro. El hermano que me acompañaba no vio nada, pero sí escuchó algo. Desde ese momento supimos que algo extraordinario iba a suceder. Presintiendo el mal, empezamos a rezar con mayor fervor. Pero ese intruso no nos lo permitió al volver a confundirnos, arrastrando uno de los bancos que rechinó en todo el lugar. Me puse de pie a la vez que el hermano me pedía que no lo hiciera. De los dos, yo era de rango superior, por lo que me sentí con la responsabilidad de enfrentar a quien sea que estuviera allí. Decidido caminé hasta el sector desde donde provino el ruido y semioculto entre las bancas lo vi. Era un niño de unos 5 años quizás. Estaba arrodillado, manteniendo la cabeza baja como si estuviera jugando a las escondidas conmigo. Más allá de lo que previamente discernía, me dejé engañar con la simpleza que el infante mostraba, pues vestía ropas rotas y estaba descalzo. Continuaba riendo sin levantar la mirada. Le hablé para preguntar quién era, qué es lo que quería, que este era un lugar sagrado y él no tenía permitido estar allí a esas horas. Entonces el tono de su risa se tornó a la de un adulto mientras levantaba su cabeza para enseñarme su verdadera identidad. Ese pequeño tenía el rostro de una bestia con facciones demoníacas. A medida que yo daba pasos atrás, él se enderezó dejando a la vista su cuerpo. Ya no tenía prendas. Era parecido al de un animal peludo, parado en sus patas traseras, con largas piernas rigurosas. Tenía pezuñas en vez de pies. El olor a azufre que se empezó a sentir llegó a hacerme sangrar la nariz, por el ardor tan fuerte que me produjo en ese momento. Me di la media vuelta y caminé hasta regresar frente al altar, donde el hermano me esperaba con una mirada de espanto inmesurable. Escuchamos los sonidos que ese ser daba con sus pezuñas al caminar cerca nuestro. Se quedó allí por unos momentos más. Después supimos que se había marchado cuando el olor desapareció. Todavía con terror en nuestros semblantes, despertamos a nuestro superior para narrarle lo sucedido. Esa noche toda la comunidad de religiosos se levantó de la cama para iniciar a rezar, pidiendo en oración a Dios protección. Esa fue la primera y única vez que pasó algo así dentro del templo de la iglesia. Al igual que los ángeles, los demonios también tienen jerarquía. Algunos son más fuertes que otros. Unos huyen apenas escuchan las oraciones. Otros, en cambio, son capaces de soportar estar adentro de un templo, aunque sea por unos instantes, cometiendo sacrilegio. En fin, ellos están constantemente acechándonos para hacernos caer en el pecado. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.